Hola, bienvenidos y bienvenidas a Magia Cotidiana, Un podcast donde creemos que la magia no vive solo en los libros, vive en la vida real. en lo que nos pasa, en lo que elegimos, en lo que nos transforma. Somos Pau y André, y este es un espacio para charlar sin apuro, escuchar historias y mirar la vida con un poco más de magia. Antes de traer, eh, antes de traer otras voces, queríamos que nos conozcan un poco. Sí, porque este podcast también nace de nuestras historias, de lo que escogimos, de lo que nos trajo hasta aquí. Bueno, entonces me gustaría que entre las dos podamos decir quién soy hoy. Empezamos Pau y después voy yo si quieres. ¿Quién sos Bueno, hoy? hoy yo soy una intérprete médica. Me dedico a trabajar con diferentes hospitales, con diferentes estructuras médicas, em, para ayudar a hacer caer una barrera, que es la barrera del lenguaje, que es tan importante para esas personas que a veces no pueden comunicarse, no pueden comunicar sus malestares, no pueden entender lo que les está pasando, ¿no? Entonces ahí entro yo, André. Qué lindo. O sea, a mí me gusta mucho el trabajo de Pau porque, bueno, yo soy partera, acróbata, un montón de cosas, pero voy a hablar De todo. justamente de la parte, es un montón de cosas, soy multitasking, ahí voy, pero lo que quiero decir sobre el trabajo de Pau es que como partera hay muchos, por ejemplo, en las zonas rurales, en el caso de la partería, hay muchos problemas con el lenguaje. De hecho, la atención médica, sin poder entenderse en el lenguaje, ocasiona que hayan maltratos, malos entendidos, y el entenderse, el trabajo de ser puente de comunicación, de pago, es súper importante porque permite que, sea todo más humano y que nos podamos entender. eh, para mí es súper importante en esto, porque muchas veces la comunicación y el lenguaje es lo que hace que no tengamos atención médica, y la atención médica es básica. Así que eso es muy importante. Exacto, exacto, André. Así es. Es algo muy importante, especialmente cuando te encuentras en un país diferente. A mí me ha tocado, sabes, muy bien, por muchos años vivir fuera de lo que es el Perú. Y no solo fuera del Perú, sino con una cultura completamente diferente, con un idioma completamente diferente que era el italiano, y en donde he conocido también muchos casos, he visto muchas personas que han sufrido muchísimo por el hecho de no poder entender, ¿no? Y como dices tú, a veces vienen tratadas mal por este aspecto. Y el trabajo que yo hago, a mí me gusta mucho porque estoy aprendiendo muchísimas cosas nuevas, porque uno dice, bueno, sabía inglés y me metí, ¿no? Pero no bastaba con saber inglés. Entonces ha sido un proceso realmente largo hasta llegar hasta aquí. Y bueno, ¿qué te digo? La historia, para quien me conoce, saben que ya yo soy una persona a la que le gusta viajar muchísimo. Y mi historia básicamente comenzó ahí, viajando, ¿no? Viajando. Bueno, y qué importante, que tiene que ver ahí justamente con los idiomas y todo, es que el ser intérprete y también el ir por otros países y todo, no implica solamente saber el idioma, sino las culturas que son distintas. Y hay cosas de las culturas que en determinadas culturas las vemos mal y en otras las vemos bien. Y esto de prejuzgar sin entender otras culturas que no tienen que ver solo con el idioma. Entonces, qué importante en esto de que hayas ido por el mundo, sabiendo, ¿no? Que cuando vas a interpretar, no hay que juzgar, porque vos no sabés lo que es la vida del otro y la cultura del otro. Es que eso lo vas aprendiendo, yo creo lo vas aprendiendo poco a poco, lo vas aprendiendo por el camino, con la gente que se te cruza, con los lugares que vas visitando, ¿no? Es una cosa que no vas a entender si es que no has salido de tu zona de confort, ¿no? Porque mientras uno vive una vida muy cerrada, ¿no? ¿Qué pasa? Que no ves otros puntos de vista, no ves el mundo como lo verían otras personas, ¿no? Claro. Entonces tú vas viajando y te vas abriendo a diferentes realidades. Y dependiendo del trabajo que vayas haciendo, vas viendo también
cuál es la historia de cada uno de esos trabajos, cuál es la historia de cada una de esas personas que te van enriqueciendo como persona y como dices tú, ¿no? A ser más empático, a entender más el porqué de las cosas. Sí. Bueno, eh, voy a decir yo quién soy y qué cosas me mueven y a qué me dedico. Y después me gustaría que contemos por qué hacemos este proyecto, por qué haces vos, por qué lo hago yo, pero creo que tenemos el mismo punto de vista. Yo, si me preguntan quién soy, soy Andrea, pero no me gusta que me digan Andrea, siento que me están retando al estilo, viste, Chavo del Ocho, a Kiko, Federico, bien, algo así. Entonces no me gusta que me digan Andrea. Me llamo Andrea, detalle de color, por Andrea Wilson, la de Alf, porque Ah, mi hermano lo decidió. O me iba a llamar Michelle o me iba a llamar Andrea. Y mi hermano dijo, no, como Alf, ¿no? Como Linda de Alf, bueno, lo llamo a Andrea por eso. Nada que ver, pero lo digo, porque mi familia era fanática de Alf. Bueno, mira tú. uh-huh. ¿Ves? Cada día se aprende. Yo pensé que sabía tantas cosas de ti, mira. Bueno, detalle de color. Soy partera, soy acróbata, hago tela, trapecio y acrobacia de piso. Soy profe de yoga, profe de hipopresivos, profe de pilates y también soy kinesióloga holística emocional y química. Me dedico a eso en el consultorio y a la ginecología. Hago todo lo que es medicina holística. Empecé con la partería en sí y fui abriendo otros campos. La kinesiología holística, que en Europa se conoce muchísimo, acá en América Latina no se conoce tanto. Tiene matrícula, de hecho mi matrícula es española, o sea, fíjate, o sea, Ah, mira tú. ahora está en Argentina, pero mi matrícula está internacional, pero es Claro, de es de España. ella. Y es algo que me volvió la cabeza muchísimo porque es hablar con el cuerpo de las personas, los tres cuerpos que tenemos, que es el espíritu, el alma y el físico, desde los que nos está pasando físico, por ejemplo, dolores de útero, qué es lo que necesita el cuerpo, si tenemos alergias alimenticias, si tenemos hongos, si tenemos parásitos, y también si tenemos algún trauma que nos despertó algún dolor o patología. ¿Sí? Bueno, nada, esto lo cuento porque Pau no lo sabe bien, o sea, nunca hablé de la quimio. No, de eso no me vengo enterando, me vengo ¿Viste? enterando, mira Entonces, tú. Pero, eco, yo quería como un punto extra decir, estos no son trabajos que hace ella. Para ella son sus hobbies. Ella no trabaja porque ella se divierte con todos los trabajos que hace. Hace sí, muchos, pero no trabaja. Ella o se sea, divierte. yo vivo trabajando, en realidad vivo gozando, porque creo que la vida, bueno, ahí está. ¿Qué es lo que me mueve a mí? El placer. Cuando yo dejo de disfrutar lo que hago, dejo de disfrutar, imagínate dar clases, que no, que lo amo, dejo de disfrutar, atender a las gestantes, verlas parir. Yo acompaño partos domiciliarios y acompañar partos es como, no sé, las Es mujeres mágico. a las mujeres a las que acompañé, ellas lo pueden describir. A mí lo que me pasa es que no es una mujer más, es ella con nombre, con apellido, ese bebé, y yo termino amando a esas familias. Para mí yo soy parte de esas familias, siempre voy a seguir y demostrando que para mí el parto, más allá de que puede haber unas patologías previas, que ahí no acompañaría un parto de casa, si tiene patologías previas, pero el parto en sí, si lo atendemos como debe atenderse, con amor, con oxitocina, que es la hormona del amor, eh, es muy importante entender que es un hecho sexual y no un hecho médico. Que sí necesitamos estar ahí para que todo esté en armonía, Fluya. ¿sí? Y revisar determinadas cosas. Pero el parto es un hecho sexual, no un hecho médico. Y ahí es donde juega, ¿no? A veces que si lo tratamos como hecho médico, terminamos cagando algunas cosas, como la cadena de intervenciones, ¿no? Uy, nos acostamos, uy, voy a hacer, bueno, espero que esto no lo vea algún menor de edad, porque voy a dar un ejemplo muy falocentrista, como para ver más o menos a dónde voy, porque en realidad nosotras
y el mundo en general, entendemos las cosas más como el punto de vista del hombre que de la mujer, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a decir esto? Imaginemos situación. Están por hacer el amor una pareja. Y viene X persona, abre la puerta, mira al hombre y le dice, ¿y papi, cómo venimos? ¿Se te para? A ver, al hombre, ¿qué le va a pasar? Automáticamente se va a bajar, ¿sí? Eso nos pasa a nosotras cuando estamos pariendo. Imagínate, abre la puerta y mami, ¿cómo venimos? A ver, taca, taca, meten dedo, es abuso, y a nosotras se nos baja la oxitocina. La oxitocina es la hormona que tenemos cuando hacemos el amor, cuando tenemos orgasmos y cuando estamos pariendo y cuando damos la teta, bueno, todo. Y es la hormona que hace que dilatemos, ¿sí? Que nos mojemos, que se abra toda esa zona. La Claro, que hormona, pase, que venga todo el proceso. la hormona Sí. contraria es la adrenalina. ¿Y qué genera la adrenalina? Los nervios, esto de, y mami, a ver, uy, a ver. El ansia. Entonces, ¿qué termina pasando? Nos terminan poniendo oxitocina sintética, goteo, pip, pip, pip. Le terminan dando al hombre un buen Viagra, básicamente, para que se le pare. Y ahí empieza a pasar bradicardia, taquicardia, hay que darle otra medicación, uy, empieza a doler más, peridural, empieza a pasar toda una cadena de intervenciones que el médico termina salvando lo que ocasionó esa cadena de intervenciones. Claro. Entonces terminamos en una cesárea de urgencia. Bueno, eso ahí en algún momento lo vamos a charlar bien, pero a eso me dedico, a hacer las cosas con amor y goce. Y bueno, las Pero cosas eso es que... bonito. Mira, yo digo, ¿cuántas personas pueden realmente decir que no trabajan, sino que hacen algo que a ellos les gusta y que les genera ganancias, ¿no? Al final, porque son muy pocas, yo creo. El llegar a ese punto en que puedes decir, a mí me da mucho gusto lo que yo hago, yo lo disfruto, me despierto cada mañana con esa emoción de poder ir, de poder hacerlo, ¿no? Es difícil, digámosla, digámoslo así, es difícil. Es difícil, es difícil. Hoy bueno, hoy me encuentro imposibilitada de hacer muchas cosas, porque, Oh, bueno, ya, André. acá me fracturé haciendo tela y no puedo ni partear ni atender a gente porque uso mis manos. Estoy empezando a dar clases y tengo que hablar, no puedo mostrar y me está costando un Perú, un Perú. Nunca dijimos de dónde somos, pero Pau es de Perú, yo soy pero acá le decimos tipo, me está costando un Perú. Eh, la verdad, pero bueno, nada, una fractura que me para como un montón de meses y una placa con 9 clavos que tengo como un poco de rechazo que esperemos que pase. Y para adelante, que tiene que pasar, todo pasa. Acá estamos armando un podcast hablando de todo un poco. Bien, De nuestra vida, ¿no? De cómo hemos llegado a una aquí. fractura. Bueno, justamente, ¿por qué hacemos este proyecto? ¿Por qué crees que estamos haciendo este proyecto? Mira, este proyecto, de cómo lo hemos hablado, nació justamente del hecho de poder escuchar las voces de las experiencias de otras personas, ¿no? De los trabajos, porque hemos escuchado a lo largo de que nos conocemos, bastantes personas con historias como la tuya, como la mía, ¿no? ¿Por qué magia cotidiana? Porque cada historia ha tenido su pedacito de magia para suceder, ¿no? De un modo o del otro hemos llegado ahí con la lucha, con el esfuerzo, con viajes que a veces uno ni siquiera se imaginaba, ¿no? Entonces ahí es donde viene la magia, de poder escuchar otras historias, otras voces de personas que podrán a lo largo de este programa, yo creo, hacer dar cuenta a las personas que nos verán, que nos escucharán, que no están solos, ¿no? Que a veces estamos en un momento perdido o en un trabajo donde ya no das, ya no la haces y te das cuenta de que había otras personas que como tú han estado en esa situación, ¿no? Sí, tal cual. Que han estado perdidas, que no sabían a dónde estaban yendo, a dónde apuntaba su vida y que pues ahora las encuentras y están bien y están contentas o todavía están en ese proceso de poder
llegar a, a la meta, ¿no? De sus objetivos. La verdad que a mí me pasa esto de entender, ¿no? Como justamente entender que todo lo que nos atraviesa es mágico, ¿no? Como poder entender que cada proceso, lo bueno y lo malo, de alguna forma nos trae magia para reinventarnos, que es algo que muchos de Latinoamérica tenemos, ¿no? Como El reinventarnos, reinventarse. el reinventarse y poder, ¿viste? Eso me parece como re importante y entender, ¿no? Las historias, cada uno a veces nos vemos las caras en la calle, nos hablamos, y no sabemos lo que está pasando el otro y cuál es la historia del otro, y me parece re importante, como poder sentarnos a escuchar. ¿Cuántas veces tenemos tiempo de escucharnos? Así que A nada, veces vivimos realmente tan ocupados en el día a día, ¿no? En el correr del tiempo que no te sientas realmente a escuchar y a ver, ¿no? No te sí, desesperes, tranquilo. Hay otros que estamos como tú, pero que tal vez puedas sacar una idea de ahí y decir, ah, ok, tal cual, puedo tal probar cual. con esto, ¿no? Bien, Eco. quiero ahí como, tengo como unas frasecitas que me gustaría como a ver qué decimos. Em, si hoy, ¿cómo te definirías? Mira, hoy yo me definiría como una persona feliz, porque finalmente me siento feliz. Me despierto en las mañanas y digo, ay, qué lindo, me he despertado, me gusta mi trabajo, este, y estoy muy positiva. Últimamente puedo decir eso, ando muy positiva, así que, y yo creo que he llegado a un punto en que estoy tranquila conmigo misma, en que me he dado cuenta de que muchas cosas, que me ataban ya no me están atando. Em, Estoy todavía aprendiendo, estoy en el proceso de manejar emociones, pero me siento bien, me siento positiva, veo el futuro con una perspectiva diversa y me gusta. Me imagino que en ese futuro te ves viajando a Argentina a darme un abrazo. En ese futuro me veo viajando por todo el mundo nuevamente, porque yo tengo que regresar. Como te digo, que a mí, quien me conoce sabe que yo tengo que viajar. Bien, A bueno, mí me encanta, bien, pero una de las frases era, si me conoces un poco, sabes que, ¿qué sabes? Que Pau tiene que viajar por todo el mundo, esa es, si conocemos a Pau. Bien, yo me definiría, qué difícil definirse a uno mismo, ¿no? O sea, si hoy nos ponemos a pensar, o sea, vos lo hiciste muy fácil, claramente, pero si pensamos, ¿no? Quien nos está escuchando y viendo, piensa cómo definirse, o sea, vos que me estás escuchando y viendo, más allá de Pau, quién es qué, si tendrías que definirte, ¿cómo te definirías? ¿No? Porque una cosa es cómo uno se definiría, otra cómo nos definiría en la afuera, otra cómo nos definirían nuestros padres y madres, porque a veces están los padres que nos definirían muy bien y los que nos definirían muy mal. Vamos a decir la no, verdad. mira, yo creo que los padres, o sea, fuera de todo, la definición que te da un padre, buena o mala que sea, es para verte crecer. Mm, Y yo la veo desde esa perspectiva. A veces, tenemos modos muy duros. sí. A veces hay otros que son mucho más tiernos. A veces hay otros que son mucho más blandos, entonces no los escuchamos tanto. Yo creo que cada quien al final llega a hacer lo que puede dentro de o expresarse como puede, ¿no? Exacto. Por No eso, todos van a ser fantásticos, no todos van a ser dulces, pero al final todos van a querer un objetivo en la vida y esa es que sus hijos estén bien. a mí lo que me parece bueno de esto de decir cómo me definiría, lo dejaría también como, lo voy a decir, pero lo dejaría como tarea para quienes nos escuchan. ¿Cómo se definen? Que puedan ver las cosas buenas, ¿no? De ustedes y si hay algo que los define que no les gusta, ¿cómo eso puede revertirse para que les guste? Porque siempre vamos a hablar,
está muy de moda el amor propio, pero acá sí voy a hablar de amor propio porque si no nos gusta cómo somos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a querer estar bien con nosotros mismos? Porque muchas veces en este buscar, hay mucha gente que tipo busca pareja, es que me definiría como una persona activa, optimista, reflexiva y inquieta. Y yo siempre me dije que soy una aprendiz eterna. Soy una aprendiz eterna de todo. Me gusta aprender de todo. De hecho, me gusta decir que no sé y ver qué hace el otro. Me gusta hacerme la, ah, no tengo ni idea, para ver, para aprender de otro, porque siento que todos sabemos de muchas cosas. Ni te digo yo que soy multitasking y, bueno, hago cosmética, no lo dije, mira, hago cosmética vegana, Eso natural, sin también, tal. ¿ves? Se nos pasó. A muchas cosas, ya se me van a ir. De golpe en un capítulo voy a decir, ah, no, porque yo hago y ustedes van a decir, no era que hacía, sí hago de todo, no se preocupen, así soy. Pero ahora me ayuda mi compañero con eso, porque estoy sin manos, así que él está haciendo shampoo, acondicionador, pobre, le estoy enseñando. Es un trome, se está aplicando bien. Sí, pero bueno, Operativo, 100%. sí, sí. Pero bueno, nada, soy una persona que le gusta saber de todo y a su vez le gusta decir que no sabe para ver qué hace o qué sabe el otro y aprender, porque todos aprendemos de una forma distinta y todos sabemos cosas distintas. Y bueno, justamente esto me trae este programa, ¿no? Como a ver qué me trae la otra persona para enseñarme, quizás de lo mismo, no sé, porque hemos pensado en algunas personas que van a venir y de hecho yo tengo ganas de invitar a una partera que tiene, o sea, que tiene visión parecida a mía, pero tiene otras y aprender, ¿no? Aprender de todo eso para mí. Tendríamos que conseguir otra intérprete para que aprendas. Me encanta, vamos a buscar otra Ah, intérprete. mira, tenemos uf, infinidad de opciones, infinidad de personas que van a pasar por aquí con historias muy bonitas. Estoy segura que todas van a tener unas historias muy interesantes que contarnos y nosotros vamos a aprender mucho de esas personas. Vamos a conocer muchas historias nuevas que a mí me encantan escuchar historias nuevas. Así que ¿Sí? este programa cae top. Bueno, ahora la siguiente frase que quería decir era, si me conoces un poco, sabes que, bueno, Pao lo dijo, si me conoces un poco, sabes que me gusta viajar por el mundo, más o menos dijo Pau. Eh, yo en esa frase pondría, si me conoces un poco, sabes que soy una persona resiliente. Y resiliente me refiero a que tuve historias muy duras, pero que no me quedo en eso. Y que siempre que paso por alguna, siempre pienso, bueno, he salido de cosas peores, ¿no? Pero yo puedo. Creo que eso soy yo. Soy una persona que va a. Soy la típica luchona, ¿no? No, es que es cierto, sí, es cierto, yo tanto de sombrero por ti, por todas las historias que me has contado, porque, bueno, André y yo hemos compartido muchas historias, hemos compartido muchas risas, pero también muchos momentos, muy tocantes. Y sí, tanto de sombrero, porque has sabido salir bien. Eres una mujer que para mí te mereces todo mi respeto. Yo te admiro, te lo dije creo, la primera vez que hablamos, que habías compartido solo un poquito de tu historia. Y entonces, y otra cosa, el hecho de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Yo creo que mucha de esta magia, ¿no? En nuestras vidas no pasaría sin esos momentos, ¿no? Sin esas dificultades que hemos tenido que levantarnos y que ahora que miramos o que como dices tú, ¿no? Nos volvemos a caer, alzas, te sacudes y dices, o sea, Ya está. ayer me caí de la montaña, caerme de una grada no me va a matar, ¿no? Y no, Entonces, y eso es lo bonito, eso es lo bonito de pasar por ciertas experiencias, por ciertas cosas, difíciles que te dan ese empuje que tal vez no hubieras tenido si es que no las hubieras pasado, ¿no? claramente.
Entonces, si yo encuentro que eso es muy importante, mira, te comento un poco. Bueno, tú eso ya lo sabes. Yo tuve un accidente cuando era muy pequeña. No había cumplido los 2 años y yo casi pierdo el pie. A mi mamá, y esa es otra de las historias que a mí me encanta escuchar. Mi mamá me la cuenta todo el tiempo, cómo pasó, todo lo que pasó y todo. Y entonces, en una de esas, mi mamá me dice, no, a mí los doctores me dijeron, señora, su hija no va a poder llegar muy lejos. Es más, sí va a tener que pasar la vida en silla de ruedas, ¿no? Y a cierto punto de mi vida, a cierto punto de mi temprana edad, que escuché esa historia, dije, ah, no, ahora les demostramos que estaban todos equivocados, porque esta se mueve y va a llegar bien lejos, Lejos. y llegó bien lejos. Entonces, yo creo ahora, mirando atrás, tal vez no hubiera tenido ese empuje si es que no me hubiera pasado eso, ¿no? Sí, 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 tal Al- cual. Es como que nuestras historias eh, somos lo que vivimos, ¿no? Como muchas veces queremos cambiar lo que nos pasó, pero no seríamos hoy quienes somos si no nos hubiera pasado lo que nos pasó. Aprendizajes, ¿no? Obviamente hay cosas que son horribles y las podríamos evitar, pero claramente llegamos acá por eso. Pero es que mira, al final si es que evitas estas cosas, como digo yo, ¿no? Qué aburrida sería la vida si todo sería perfecto, porque no te darías cuenta de que estás en una vida realmente perfecta, en una vida realmente bonita, ¿no? ¿Cómo te darías cuenta de que realmente estás viviendo lo que tienes, lo que debes, si al final todo está bien, ¿no? Qué aburrido. Es como esto de entender no existe el blanco sin el negro, no existe la luz sin la oscuridad, no existe lo bueno sin lo malo. No sabríamos que estábamos viviendo algo bueno sin haber pasado por lo malo, y viceversa. Exacto, exacto. Como me viene en mente, ¿no? La película de Indiana Jones, que fue tan bomba, no hubiera sucedido si es que el pobre Indiana Jones no le hubiera pasado todo lo que le pasó. No hay Al película, final. si no pasan las cosas en las películas, no hay película. Exacto, Mi hijo siempre dice, mamá, ¿por qué le pasó eso? ¿No era, o por qué hace eso? ¿No era más fácil ir para el otro lado? Sí, bueno, pero si no, no hay película, hijo. se acaba. Está, vivimos felices por siempre. Exacto, y ya, y se acabó, ¿no? Abres el libro y lo vuelves a cerrar porque, bueno, se conocieron, se amaron desde un inicio y colorín colorado. Tal cual. A ver, André, dime, ¿tú qué soñabas cuando eras niña? Mira, yo cuando era ¿Cuáles niña, eran tus sueños y cómo estos sueños han influido en lo que pasa ahora, en lo que eres ahora, en lo que vives ahora? yo me río. Voy a decir primero, yo quería ser actriz, acróbata, bailarina y cantante. Esto es lo que soy. Pero aparte quería ser madre, que también lo soy. Pero yo era chiquita, era hermana menor soy hermana menor de dos hermanas, pero bueno, después mi papá tuvo como, creo que 4 o 5 hijos más, está en Paraguay. Les tendría que contar, perdón. Si me ve mi papá en algún momento, perdón que no cuentan mis hermanitos, pero creo que son 4. Si da, sí son 4. Perdón. Eh, pero bueno, mis hermanos de mi mamá y de mi papá, hijos de mi mamá y mi papá, son dos. En realidad son tres. Siempre voy a nombrar, aunque no lo conocía, a uno que nació entre mis dos hermanos, que vivió poquitos días. Y para mí es muy importante darle su lugar, así que en realidad soy cuarta. Eh, y claro, eran hermanos varones y yo sola me volvía loca. Bueno, quiero decir que tengo dos hijos varones y una nena exactamente igual. Dicho esto, pero bueno, cuestión que yo soñaba, o sea, jugaba o soñaba que de alguna forma alguien me abandonaba un bebé con una canasta en la puerta de mi casa y lo cuidaba yo. Imagínate, qué locura. Yo tenía, no sé, 4 o 5 años, porque me lo recuerdo encima. Yo quería cuidar un bebé. Eh, Hoy puedo decirte que no solo cuidé a mis tres bebés, que aparte
le di la teta a los tres juntos, hice tritándem, tándem, di la teta mientras paría, parí en mi casa, bueno, todo el tío, también soy la tía partera de cientos de Uf. bebés. ¿Cuántos más o menos habrás hecho nacer? Yo no, o sea, a mí me gusta decir, yo no los hice nacer, yo acompañé, ellas, las mujeres son las que paren, yo parí a mis Ok. hijos nomás. Eso es muy importante porque son ellas las que paren. Acompañé en casa, habré acompañado 300 y pico, y después Orco. acompañé en una institución, pero como dula, poquitos, habrán sido dos, tres y no aguanté. No aguanté. No aguanté las formas, yo ya ahí ya había parido en casa, porque mi primer hijo nació por cesárea, una cesárea innecesaria que me trajo como aprendizajes, ¿no? Yo ya no quería tener más hijos, porque lo que había pasado, de hecho fue bastante violencia obstétrica, pero las cosas de la vida me hicieron ver otro rumbo, estudiar ahí y terminé pariendo a Aidan después de cesárea, 4 kilos y un poquito Uh, más. Después Meili también me una embarazó. nada. Bueno, Teo, mi primer hijo, había nacido de 4 kilos, también 4 kilos 180, más o menos lo mismo pesaron, en semana 37, y me habían dicho, no, igual no lo ibas a poder parir, porque era enorme. Y 3 años después parí uno igual, en mi casa, en el comedor de mi casa. Y después vino Meili, a los 10 meses digamos, me embaracé. Ah, Sí, ok. cuidándome, me quedo adentro el señor preservativo y daba la teta a dos y no me había venido todavía, así que dije, sabes que al día siguiente dije que estaba embarazada y todo el mundo me miró como, dale, nunca te vino, estás dándole la teta a dos, es raro, qué sé yo. Estoy embarazada, les dije. Al mes, Estaba. el positivo. Yo sé todo. Digo. Bueno, hoy te digo que yo pariría todos los días de mi vida, pero no sé si quiero criar tanto, porque, ay, Dios mío. Es que yo creo que lo que a ti te atrae, ese es el momento, ¿no? El momento del nacimiento. No, Después ¿sabes? es bonito ser la tía. Claro, no. ¿Sabes qué pasa? Algo que me atraviesa a mí hoy, yo me tomo las cosas muy en serio. En el sentido de, quiero ser responsable al 100%, o sea, quien me conoce sabe, mis hijos hacen homeschooling, mucho schooling. Por ende estoy, o sea, aparte de todas las cosas que hago, y muchas de las cosas las hago con ellos, porque son acróbatas también mis hijos y bailarines, también vamos a canto todos juntos. Eh, Tengo que poner cuerpo, mente. Comparten tu sueño entre Sí, comillas. sí, y bueno, tengo que poner todo, tengo que enseñarles matemática que lo odio, ahí aporta un poco más mi marido, yo soy más de la geografía, la lectoescritura, bueno, que Las ellos letras. sí. Sí, también anatomía. Mi hija sabe mucho de anatomía médica porque, bueno, es lo que le tocó. Ellos van aprendiendo lo que más les gusta eh, y eso está buenísimo. Ahora Teo lo tengo encerrado todo el día leyendo, leyendo, leyendo y le digo, venía a estudiar y me dice, ya estuve leyendo, ya estuve estudiando, estuve leyendo. No es eso solo, pendejo, venía acá a leer. Tengo una lucha con el de 14, pero nada, que creo que también me pasa eso, como que le pongo mucho el cuerpo, y a veces digo, ay, sería tan fácil que vaya al colegio, que me vayan al colegio y me dejen hinchar, pero después me acuerdo que no, que yo no soy así, viste, que yo me tengo que hacer responsable al 100% porque así quiero, no es que tengo, quiero hacerlo así, entonces quizás tener más hijos sería como, guau, pará, o no podría hacer nada de lo que Ahora yo es tu quiero hacer, colegio. no, no puedo hacer nada de lo que yo quiero hacer. Y que también era parte. Yo creo esto de querer ser madre de tan chiquita y de querer, aparte de ser cantante y todo, pero esto de querer ser madre era esto, de poder, a ver, crear, yo creo que tenemos en nuestras manos las madres crear al futuro. Y cuando los veo los dulces, y que son mis hijos, los dulces, los sinceros, eh, viendo cómo son ellos, me doy cuenta que lo hice bien. Sobre todo el más grande, que está grande.
estoy haciendo bien. A veces me Ah. confundo, pero lo estoy haciendo bien. Mire, yo creo que eso es algo muy importante que uno debe tener, especialmente como papá, porque te cuestionas mucho, ¿no? A cierto punto tienes esas dudas, tienes esas preguntas. La pregunta del millón, ¿no? ¿Lo estaré haciendo bien? O sea, Sí, siempre. ¿me estaré equivocando? ¿Las estoy arruinando totalmente? ¿O qué es lo que piensan estos pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una pregunta que nos ponemos al menos unas 5 veces a la semana, si no más. Lo bueno es que siempre que me hago esa pregunta, porque me la hago, me respondo que sí. Y a veces me la responden ellos, porque es como, digo, ay, no sé qué estoy haciendo. Estás haciéndolo muy bien, mamá, me dicen. Ay, qué lindo. Y nada, eso a mí es como, nada, ya está, gratificante, ¿viste? El plus del día, Y sí, la claro que sí. estrellita. ¿Y vos como qué soñabas cuando eras chica? Yo siempre me soñé viajando. O sea que en ese aspecto, y yo tengo dos sueños principales que sé que he cumplido, que se han realizado. Uno es viajar. Yo soñé toda mi vida viajando y yo desde chiquita soñé muchísimo una hija. Así que las dos las tengo, las obtuve. Tengo una hija que es fantástica, maravillosa, em, con la que estoy aprendiendo mucho, con la que con la que hemos pasado mucho y es siempre, siempre lo voy a decir, siempre se lo digo, es mi compañera de aventuras. Y va a ser mi compañera de aventuras hasta el último de mis días porque esa es mi meta en la vida, ¿no? Que ya cuando yo algún día no esté, tenga eso en la cabeza y diga, yo con mi mamá hacía esto, con mi mamá hacíamos lo otro, nos íbamos para acá, nos íbamos para allá, mi mamá hizo sus locuras. Entonces, ese va a ser mi legado para ella, espero. Em, Como dices tú, muchas veces uno se cuestiona, ¿no? ¿Lo estás haciendo bien o no? Y muchas veces también ellos te responden al final del día. Entonces, y viajar con ella se ha convertido en algo más diferente. Con ella no hemos viajado tantísimo ni lejísimos. El viaje más largo que hemos hecho creo que ha sido de Italia a Perú, Perú-Italia. Este, pero nos hemos de esas escapadas que salimos del colegio, salta que tengo el almuerzo en el carro, vámonos a perder por ahí. Y entonces, no perdí esa costumbre de conocer lugares nuevos, lugares bonitos. Yo estudié turismo y hotelería justamente por eso, porque dije, yo de acá me voy, sí o sí, a cierto punto partiré y partí. A los 23 años me fui del Perú, de un modo increíble, la historia la conoces, creo que la hemos hablado un montón de veces. Todo salió así al improviso. Mágico, mágico. em, Mágicamente, honestamente, porque pasaron muchas cosas ahí, fuera de onda, ¿no? La entrevista salió porque un día apareció mágicamente crédito en mi teléfono, llamé a la persona y me respondió la persona indicada, pasé la entrevista inmediatamente con esa persona y de ahí empezó todo un proceso de viajar, de conocer el mundo, ¿no? Qué Eh, hermoso. y se fueron dando, las cosas se fueron dando, como te contaba. Em, Primero tenía que irme en mi primer viaje, no quería irme sola, así que me llevé a mi hermana. Le dije, tú vienes conmigo. Al principio ella dijo que no, porque en ese tiempo, como te decía, ya estaba comprometida con el que ahora es su esposo, ¿no? Era su enamorado en ese tiempo, ¿no? Y me dice, no, no, yo no me quiero ir. Le digo, mira, si es para ti a esperar, si no es para ti, te habrás dado cuenta que no era para ti y bueno, y nos vamos. Al final la Y aceptaron a ella era para también, ella. era para ella porque ya llevan años de casado, tienen dos niños maravillosos realmente y tienen una familia muy bonita. Y mi historia con ella siempre ha sido realmente muy, muy cercana, hemos vivido muchas cosas juntas.
em, desde chicas, porque mamá y papá trabajaban, entonces éramos ella y yo contra el mundo. Luego vinieron los otros dos, pequeños, pero al final éramos siempre ella y yo, ¿no? A ver por los pequeños ahora. Y incluso cuando nos fuimos, al barco, porque acá en casa todos trabajamos para una misma causa. Entonces, si uno necesita, todo el mundo trabaja para él, luego esta persona empieza y así, y entonces, mi familia ha sido mucho así, muy, muy unida en ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando nos fuimos al inicio, nos dicen, bueno, van a tener que irse hasta Finlandia. Finlandia, al inicio, cuando me llamaron, no sabía dónde era. Tuve que bajar a una cabina de internet a ver dónde quedaba Finlandia, dónde me estaban mandando. Claro, es Y, como, ¿a dónde querés que vaya? no, pero cuando te llaman, tú dices sí a todo. Sí, 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 estoy lista, estoy preparada. ¿Dónde tengo que llamar? Listo, vamos, pim, pum, pam. Luego te vas a dar cuenta que vas a atravesar el medio mundo para llegar hasta Finlandia y es una locura. Y empezó ahí todo el proceso, ¿no? Llamar a todas las embajadas, hacer todos los papeleos y el proceso, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, porque a mí me llamaron primero, luego hice postular a mi hermana y también la aceptaron. Entonces, viendo que yo estaba tan metida y tan, ¿Se me cayó todo algo? bien, tan metida y tan comprometida en todo, entonces dijeron, bueno, ella ya sabe todo el proceso, que se lleve también a su hermana, ¿no? Porque necesitaban otra chica. Entonces nos fuimos, al principio nos fuimos con la Royal Caribbean, nos fuimos de room service. Ahí estuvimos unos 3, 4 años y luego mi hermana paró, dijo, no, ya no puedo con la distancia, ahora sí, ya viajé, ya conocí, ya me voy, adiós, y se quedó. Y yo seguí, ¿no? Yo seguí trabajando, conseguí otro trabajo en Costa, donde trabajaba en las tiendas a bordo, y fue un trabajo que a mí me encantó, donde aprendí muchísimo más, porque cuando yo me fui, yo hablaba inglés, hablaba español y hablaba portugués. El portugués, digamos que lo aprendí de manera autodidacta, porque me encanta la lengua, me encanta todo, hasta el día de hoy, me fascina. Entonces, yo me metía siempre en los chats, ¿no? Cuando recién aparecía el internet. ¿No? Y qué En tal, los y yo soy cibers. tal, exacto. Y te ibas, ¿no? Bueno, quién se iba a buscar novio, yo me iba a buscar profesor de portugués. Y entonces, en este proceso aprendí portugués. Tuve la oportunidad de practicarlo más cuando estuve en el barco porque había muchos amigos de Brasil que me ayudaron bastante. Y llego a Costa, donde todo el mundo hablaba italiano o francés o alemán. Entonces ya no era la típica compañía americana, ¿no? ¿Alemán no Me- aprendiste nunca? el alemán que te digo, sé algunas palabras. Miento si te digo que lo entiendo, porque no, pero nunca fue un impedimento para, para hacer mi trabajo, y eso también fue algo que me demostró cuánto me gustaba realmente mi trabajo. Yo me gocé mucho, muchísimo esa temporada en Costa, porque ya no era solo viajar por el Caribe, ¿no? Empezábamos a ir con decirte que partimos con Costa, los primeros cruceros que yo hice eran la costa estadounidense, y llegabas a Nueva York. En Nueva York nos quedábamos 3 noches y luego partías por la costa canadiense y te quedabas en Quebec otras 3 noches. Quebec, un lugar que yo me llevaré en el corazón, lo amo, lo adoro. Si algún día alguien me dice mañana nos vamos a vivir a Quebec, le digo, no, vámonos hoy día, ¿para qué esperamos hasta mañana? Sí, ya te dije, ahí, esto fue una charla y ya te dije que tenés que llevar a mis hijos Me porque lleva a tus hijos porque son fanáticos de Canadá. Yo me encantan los paisajes, todo, pero solo pensar en el frío. Y ahora que qué tengo belleza. y ahora que tengo una placa acá, me imagino el frío, lo que me va a suceder con el frío. No lo puedo imaginar. Bien, No pienses en las cosas feas, tenemos que pensar solo en lo cosas maravilloso que es lindas. Canadá. Yo me enamoré de Quebec, me enamoré tanto que hasta el día de hoy es mi sueño regresar, honestamente. Y luego partimos para lo que era el Báltico, los fiordos, maravillosos, maravillosos. Me hice un viaje de esos que yo no pensaba, honestamente, años atrás, nunca me hubiera imaginado. O sea, siempre quise viajar, nunca pensé que iba a viajar tanto.
Y lo maravilloso de trabajar en los barcos cruceros era que no tienes que pensar en papeleos, en jalar tu maleta para aquí y para allá. O sea, ok, tú partes, ¿no? Llegas al barco y ahí se acabó. Cada día te despiertas en un lugar diferente. Para ti no existe lunes, martes, miércoles, no. Para ti es Savona, Santorini, Dubrovnik, luego te vas para Estonia, mañana, ¿dónde estamos? Mañana estamos en Rusia y cosas así, ¿no? Entonces, era una maravilla. Cada día te despertabas en un lugar diferente y lo que me gustaba más de este trabajo, aparte del trabajo en sí, era la oportunidad de poder conocer, porque al final nosotros las tiendas las abríamos solo cuando estábamos en mar, por un tema de tasas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando estábamos en el puerto, teníamos todo el día libre y ahí la La Pau, compañía te daba la Pau chiquita saltaba en una pata, ¿viste? Está en cumpliendo su sueño. dos, en dos, saltaba ahí bien alto. Y la compañía te daba la opción de poder inscribirte en las excursiones. Entonces, ponte, si la excursión no se llenaba de pasajeros, si habían espacios, te ibas tú. Ibas, digamos, en representación de la compañía, pero con esa yo me fui a Londres, me fui a Roma, llegué a París, a Atenas, ¿no? Lugares que los tienes en tu listita de algún día iré ahí, Algún día ¿no? iré. Y con excursiones, o sea, era lo máximo. Súper, súper, súper lindo. Yo me gocé muchísimo ese tiempo y conocí mucha gente muy, muy linda. Muchas Andreas, así como tú, llegaron a mi vida. Pero Em, ninguna Andrea por alto. Ninguna como tú. Ninguna como tú, porque cada una era distinta. Cada No, una en mi corazón tiene un lugar especial. estoy diciendo que ninguna por la de Alf, dije. Ninguna por la de Alf. No, ninguna, seguramente no, porque, bueno, eran otras culturas. Y bueno, hasta que a cierto punto conocí al que llegó a ser mi marido y bueno, empezamos nuestra historia, nos casamos, tuvimos a Carmen y yo dejé de trabajar en los barcos. Entonces ya no podía. Muchas veces me han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Tú regresarías a los barcos? Por cuánto a mí me gusta viajar, yo no tendría corazón para dejar a Carmen. No Ese es el podría. tema. No Ese es el tema. podría porque Hoy me pasó. hoy tu vida es otra. Es que sí, mira, te digo, me pasó esa de sufrir la falta de estar en la vida de mis hermanos chicos. Por eso, y nos perdimos muchas cosas. Entonces yo no me puedo imaginar eso con mi hija. Claro. No, no, no puedo. No está dentro de mis planes. Está dentro de mis planes viajar, sí, pero quiero viajar más como turista ahora, ya Con, no Car trabajando con Carmen en con la maleta. Carmen. Con Carmen en la Exacto. maleta. Sentada en la maleta. Bueno, pues me casé. El embarazo lo hice todo aquí en Perú, porque yo quería estar aquí en Perú. Me insistió tanto, me decía, no, vente a Italia. Le digo, ¿qué hago en Italia? ¿Qué hago en Italia si no conozco nada ni nadie? Además, yo necesito a mi mamá en estas situaciones. Entonces, Amor necesitas, justamente. necesito amor, necesito seguridad. No, pues él seguía trabajando, él seguía en los barcos. Le digo, ¿qué voy a hacer yo sola en Italia? ¿No? Entonces me vine aquí, di a luz a Carmen y cuando Carmen tuvo casi 2 años, le faltaban 2 meses para cumplir 2 años, nos fuimos a Italia y ya nos quedamos a vivir allá. Estuvimos viviendo hasta hace 2 años. Y allá en Italia me pasó de hacer muchísimos trabajos. Trabajé en tiendas, este, trabajé, al final empecé a trabajar asistiendo a personas adultas y personas enfermas, personas que tenían discapacidades. Y ese fue un trabajo muy bonito, fue un trabajo que me llenó de muchas cosas, de muchas experiencias, que me hizo entender muchos aspectos de la vida que hasta cierto punto no ve, ¿no? No ves esas realidades que dices, ¿cuánto puede sufrir una persona así? ¿No? ¿Cuánto puedes dar tú a una persona en esas condiciones? ¿No? Entonces, fue un trabajo realmente que me llenó mucho en muchos aspectos, me enseñó mucho
Fue un trabajo que me hizo afrontar la muerte cara a cara y, y entenderla y verla desde otro punto de vista, ¿no? Ya no el hecho de tener miedo o el de verlo con tristeza, ¿no? Entonces, Entender que es parte de la vida, es parte de la vida, para, es parte, nacemos para morirnos de alguna forma también, claro, pero tú no para lo vivir ves, ¿no? y después No lo morir. ves en ese ámbito hasta Sí, que lo miras cara a cara, yo creo, ¿no? Y el entender, especialmente con las personas mayores, ¿no? Con las personas adultas, que a veces es nuestro egoísmo más que el bienestar de esa persona, el no dejarlas ir, ¿no? No, yo no quiero que se muera, entonces voy a luchar hasta el final, pero la persona está sufriendo, o sea, y a veces no te das cuenta de eso porque tú no quieres vivir sin esa persona, porque no querés ¿no? sufrir vos cuando el otro está Porque no sufriendo. quieres, exacto, porque no quieres sufrir tú. Y, por ejemplo, esto me pasó a mí con la primera persona que yo cuidé, y era una señora que estaba muy viejita, muy linda ella, y yo hicimos un clic inmediato, tanto como te contaba el otro día al final que cuando yo llegué, ella se reía conmigo. Ella era una persona que no hablaba, no abría los ojos, ¿no? Pero cada tanto me decía alguna frase o yo le decía algo y ella se ponía a reír, ¿no? Yo en eso soy muy payasa, a mí me gusta mucho hacer reír a la gente. Y entonces le decía ciertas cosas o ciertas bromas y entonces ella reía, ¿no? Y al principio su hija no me creía, me decía, pero ella hace mucho tiempo que a nosotros no nos habla, ¿no? No nos dice nada. Y al final sí, tuve que sacarle una foto en una de esas que estábamos riéndonos, pero a carcajadas, y de, mira tu mamá, y se quedó sorprendida, ¿no? Y al final, cuando la señora, murió, que fue un momento marcó mucho ese momento en mi vida. Fue un antes y un después, yo creo, de ver ese Qué loco, momento, ¿no? ¿no? Justamente quería preguntarte eso, que un momento bisagra en tu vida. ¿Vos dirías que ese es tu momento bisagra? En cuestión de cómo veía la muerte, sí. Ujú, Yo creo que sí, porque hasta ese entonces sí me había pasado de perder personas, familiares, ¿no? En la vida, pero verlo así, el tenerle la mano a una persona y ayudarle a esa transición de decirle, bueno, ya llegó la hora y pues puedes irte, tu ujú. familia te ama, tu familia te adora, aquí están tus hijas, estamos todos contigo y tranquila, no pasa nada, ¿no? ¿Y, y tenés algún otro momento bisagra? O sea, yo creo que hay dos o tres momentos bisagras en la vida de cada persona, claramente, pero ¿tenés algún otro momento bisagra que digas, este también es un momento bisagra en mi vida? Que me haya hecho cambiar el modo de ver las Ujú, cosas, el hecho de venirme para aquí de nuevo a Perú, porque yo creo que a todos, incluso allá, a las personas allá en Europa, ¿no? Nos pasa mucho el hecho de querer escapar de tu país, ¿no? ujú. El querer irte. Quiero salir, quiero ver, quiero ir a otros lados, ¿no? Quiero abrir mis horizontes, a lo cual, y yo estoy súper de acuerdo, háganlo. A las personas jóvenes lo primero que les recomiendo es, viaja, estudia, viaja, cómete el mundo y luego regresas a ver qué es lo que quieres. Si te quieres casar, si te quieres enamorar, pero primero viaja, Sí. conoce otras culturas, abre la mente a otras experiencias, ¿no? Pero cuando ya has abierto la mente y ya has vivido y ya has conocido, ¿no? No hay mejor lugar que tu casa. No hay mejor lugar que tu país. Nadie, y eso es algo, creo que la frase más linda que yo he podido escuchar regresando a Perú, en el aeropuerto, de la primera vez que me fui después de un largo contrato, porque mi primer contrato en los barcos fue larguísimo y yo estaba súper cansada. Y cuando regresé, me acuerdo que el agente de migraciones, ¿no? Revisaba todos mis papeles, me puso el sello y me dijo, bienvenida de regreso a casa. Tú no tienes Ah, idea cuánto lloré. Y yo lloré que no tienes idea, no claro. tienes idea, porque Eso sí, fue o sea, re bisagra. Una frase, viste que te toca. Qué loco. bienvenida de regreso a casa. Si me preguntas un momento bisagra,
bueno, obviamente o sea, uno de los momentos bisagras es cuando una es madre, ¿no? Cada vez de hecho tengo tres momentos bisagras ahí porque fueron tres bebés. Bueno, ese es un tema aparte, pero sí es un momento bisagra porque te cambia, sos otra persona, te cambia el ADN, básicamente, eso quiero decirlo, cuando una está gestando cambia el ADN. Pero si pienso en un momento bisagra en mi vida más joven, es porque fui más joven, se Porque todavía creía, estamos muy porque todavía soy jóvenes. muy joven. Eh, yo, así como me ves, yo soñaba con ser cantante, bailarina, actriz, es acróbata, pero yo en algún momento de mi vida me rendí, ¿no? Adolescente, 16, 17 años, muchos líos. Cuando terminé el secundario para mí era mi cable a tierra, ¿viste? Era como, yo era mejor alumna, pero porque no quería vivir lo que estaba viviendo fuera, entonces yo le daba full al colegio. Cuando termino el colegio, eh, yo estaba trabajando en un partido político. Realmente, así como me ves, yo estaba trabajando en un partido político, necesitaba trabajo, necesitaba, o sea, ya había, del secundario yo ya trabajaba mucho, tenía 3 trabajos, repartía volantes, estaba en un lugar de trabajo y en un local de ropa. E iba sin dormir al colegio, imagínate. Cuando terminó el colegio, me habían dicho de ayudar a un partido político, lo ayudé y terminé teniendo un contrato, laburando, yo laburaba a full time. Ahí yo hacía leyes, o sea, hacía leyes, hacía proyectos de leyes, proyectos de declaración y proyectos de declaración juradas para un legislador. Él después revisaba y si le gustaba, firmaba e iba a comisiones, bueno, nada, sistemas políticos. Cuestión que, y mi mamá, que siempre, viste, mucho lo artístico no lo apoyó, me decía, vos ahí con todo eso, vos deberías ser abogada, serías buena abogada. Yo soy buena estudiando y soy buena haciéndole creer a las personas que quizás están hablando de algo y no lo sé y la gente piensa que lo sé, pero porque los estoy escuchando mucho y los analizo. Vamos a decir algo que tengo bueno. Yo te puedes Les hablarme, haces creer. les hago creer que sé, después trato de buscar la situación, pero soy muy convincente, entonces sería buena abogada, decía mi mamá. Entonces empecé a estudiar abogacía. Yo Ok. estudié varios años abogacía, pero qué infeliz que era, o sea, era infeliz trabajando en la legislatura, era infeliz No era lo tuyo. estudiando abogacía, no era mala, tenía muy buenas notas y trabajaba muy Sí, bien. pero espiritualmente no era lo tuyo, Eco. Sí, no, además uno cuando pasa eso, en ese momento, hoy quien me conoce sabe que yo me alimento muy bien, no tomo gaseosas, no como azúcar, no como gluten, soy vegana, bueno, nada, soy bastante obsesionada con la alimentación. No tomas, no fumas ni bailas pegado, como diría. Bailo pegado, bailo pegado, bailo pegado. No tengo ni televisión, o sea, imagínate. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento yo era adicta a la bebida marrón, no voy a decir marcas, esa adicción súper azúcar. Yo tomaba una botella de 600, una botella de 600 por hora, mientras trabajaba yo tomaba 10, entre 10 y 15 botellas por día de 600, más la que llegaba a mi casa de 2 litros, que tomaba la mitad, y la mitad al día siguiente. O sea que, imagínate, obviamente mi salud también estaba repercutida, ¿no? Mi Claro. salud, aparte de que no era nada feliz con lo que hacía. Luego de ahí me pasé a otro lugar que se llama Defensoría del Pueblo, y ahí como que me rebelé, dejé de hacer el tema de leyes, me fui como secretaria y dejé abogacía. Y me fui a Bellas Artes a estudiar escénicas, que no la terminé tampoco, porque tenía más materia que medicina. Muy mal hecho está acá la universidad de eso. Ah, Pero sí fui más feliz. Y además, tipo, hacía radio
el programa se llamaba, creo que sigue, Naftalina para que nadie se apolille, y era de una a 6 de la mañana los sábados para viernes, los viernes para sábado, perdón, y los sábados para el domingo. Y iba a hacer radio ahí, a hacer radio, no es que trabajaba en sí porque no me pagaba, y hacía ya, volvía a la acrobacia, a la danza, como que volvía a ser yo. Y esto, lo que venía, el momento bisagra es el día que conozco a quien hoy es mi marido y me dice, renuncia, Basta. ¿no? Haz Es algo que te que, gusta. mira, llegando a ese punto, ¿no? Y eso es otra parte de la magia que como te comentaba, para mí no existen las casualidades, ¿no? Tú entras a un lugar por una causalidad. Hay una causa, hay un porqué. Tú Es que eras yo, infeliz, como dices, ¿no? Ahí no eras feliz, pero tenías que conocer al que hoy sí, es tu pareja, ¿no? Tenía sí, que, así nacieron mis hijos también. Digo, increíble, porque bueno, y los dos renunciamos juntos. Antes de renunciar me decían o sea, me dicen, ¿estás segura vas a pasar a planta permanente pronto? Permanente, no, me fui, pusimos un local de camillas, bueno, hice un montón de cosas y empecé a hacer lo que me gusta, ¿viste? Y eso fue el momento bisagra, como darme cuenta que podía. Y hoy acá estoy, 37 años, fracturada, pero siendo lo que soy, siendo lo que soy. pero sí, o sea, al final ha habido un porqué, ¿no? Ha habido esto te va a llegar para acá, ¿no? Y aparte que has tenido, desde que has conocido a tu pareja, el apoyo que has necesitado, o sea, él ha estado ahí a ayudarte a cumplir el sueño, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad que sí. Bueno, algo que nos une mucho a nosotras es como observar cómo cada persona vive distinto lo que le sucede, ¿no? Sí, sí, como en el contexto, es el lugar, la historia, las personas, ¿no? Las cosas que te cambian como persona, las experiencias que van alimentando esa persona que vas llegando a ser, ¿no? Sí, tal cual. Eh, sí, lo que pasa acá es como que uno aprende de escuchar a otras personas, que ya lo dijimos, y es re importante como tenerlo en cuenta. Yo aprendo cada día que escucho a Pau, y yo creo que Pau también aprende acá, y creo que vamos a escuchar cuando nos vamos a escuchar a nosotras, a la gente que vamos a entrevistar y todo, es re importante. Sí, al final aprendes a valorar esas historias, aprendes a, mm, a que cada historia tiene un lugar, ¿no? En este universo, Uh -huh, en el cómo se va desarrollando la vida, ¿no? uh -huh. Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, yo quería decir ahí por qué nos llamamos magia cotidiana, ¿no? Aparte de porque somos fans de Harry Potter, también porque creemos que la magia está acá, ¿no? Entonces yo quiero preguntar así como para tocar un poco ahí como qué es lo que sentimos, ¿no? Porque qué es la magia cotidiana para vos y para mí, ¿no? O sea, un momento que hoy reconocemos como mágico. ¿Qué es la magia cotidiana? ¿Qué es la magia cotidiana? La magia cotidiana son, yo creo, las situaciones que no te esperas, pero que te llevan a hacer algo que realmente no te esperabas y que en ese momento tal vez no entiendes, ¿no? Dices, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué está pasando? Y poco a poco te vas dando cuenta de que es el universo que te está poniendo en el sitio donde tienes que estar. Que tú no te habías dado cuenta, porque al final tú no lo habías planeado. O sea, al final uno puede planear mucho y está muy bien, o sea, está muy bien planear, tener un objetivo, ¿no? Pero al final, hay un dicho bien cierto que yo encuentro muy cierto, es si es que quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Tal Porque cual.
él tiene planes completamente diferentes para ti, ¿no? Tú puedes decir, yo quiero esto y quiero lo otro, y puedes luchar y trabajar realmente mucho para poder crearte una vida en ese plan. Y de repente, como una pieza de ajedrez, viene y te dice, no, 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 tú te vienes para acá, y acá vas a empezar a crear algo nuevo, ¿no? Para mí esa es la magia. Por ejemplo, te digo, yo acá a Perú, yo vine de vacaciones. Yo tenía que estar aquí un mes con Carmen y mira, ya vamos a cumplir 2 años. Claro, es que yo creo que es eso, ¿no? El que fluya y empezar a escuchar, che, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, vamos por ahí, ¿no? Es eso. Bueno, eh, ¿qué nos gustaría que pase con este podcast? A mí me encantaría que pase muchísima gente, que nos cuenten muchísimas historias y sobre todo saber que la gente que nos está escuchando diga, ah, mira, yo también estaba en esas y yo no sabía cómo hacer y ahora me has dado una idea, ¿no? Ahora voy a probar así. Sí. A mí me gustaría que de cierta forma la gente se pueda sentir acompañada también, ¿no? Como que quien escuche y nos esté viendo se pueda sentir acompañada, que esto haga como la tarea que les dejé recién, ¿viste? De que se abran preguntas, che, ¿quién soy? ¿Cómo me siento ante eso? Eh, no sé, como que sea un espacio seguro también, que puedan charlar, nos pueden escribirnos, tenemos nuestro Instagram, tenemos ahí que lo vamos a pasar seguro, pero para que Instagram, Spotify, nos van a encontrar por todas partes si quieren escucharnos, es que no pueden vernos, pero ahí en el trabajo para escuchar algo, ¿no? sí, y poder, o sea, es un espacio seguro, si necesitan contarnos algo, hablarnos, me gustaría acompañar procesos, o sea, bueno, soy un poco así, acompaño procesos y creo que este es un lugar más para acompañar procesos, porque contando cada uno, contando nuestras historias, que a medida que va pasando vamos a contar y va a venir gente a contar sus historias. Creo que Claro, vas también, inspirando sin recetas, ¿no? exacto, exacto, y es re importante, re importante. Así que nada, Bueno, gracias por haber llegado hasta acá, ojalá que este espacio te invite a mirar tu propia vida con un poco más de amor, que entiendas que todo es por algo. porque no hacen falta los grandes hechizos. Al final, Solo frenar un segundito, frenar y prestar atención. ojalá que Ojalá. este capítulo te recuerde que cada camino es único Y en que incluso en lo simple hay magia esperando ser a ser vista. encontrado. Exacto. Bueno, Bueno, André, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Vidas Nuevas. Gracias por acompañarnos, chicos. adiós.